La ministra de Salud, Elia Molina, señaló que durante esta semana se prevé el pic de atenciones por enfermedades respiratorias en nuestro país. La situación se debe a las bajas temperaturas y también a los malos índices de contaminación, los que habrían provocado que las consultas médicas aumentaran en un 25%. Imagínense lo que significa. Ahora, nosotros quisimos que alguien entendido en la materia nos comentara, y nos acompaña esta noche el doctor Javier Cerda, broncopulmonar, especialista del Hospital Dipreca y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Doctor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, don Julio. Gracias. A ver, doctor, la primera pregunta, ¿cuáles son las patologías más comunes en esta época? Bueno, en esta época, con la contaminación y las bajas temperaturas, son la rinofaringitis, el resfriado común, la bronquitis aguda, así como, pero también pueden haber cuadros severos en pacientes crónicos, como por ejemplo a pacientes con asma, pacientes con EPOC o enfermedades pulmonares obstructivas por el cigarro, y también en pacientes con fibrosis pulmonar. O sea, la gente que fuma, por ejemplo, son los que están más propensos. Ahora, ¿cómo diferenciar un resfrío común de un cuadro más complicado? Lo que pasa es que el resfrío común generalmente se caracteriza por un cuadro de coriza, o sea, de secreción nasal persistente, puede haber molestia a nivel de la rinofaringe o rinofagia, pero no hay fiebre, no hay compromiso del estado general. Entonces eso, y un cuadro que autolimitado, que son más o menos de 3 o 5 días de evolución, como máximo. En cambio, cuadros más complejos, que pueden ser virales o bacterianos, se asocian a fiebre sobre 38 grados, compromiso del estado general, y a veces desgarro purulento, muco purulento. Doctor, nosotros de repente somos medio alarmistas, entonces tendemos a agrandar las enfermedades, no por ello, no es que no las tengamos, sino agrandamos. Por ejemplo, ¿qué es la influenza y cuáles son los síntomas de la influenza? La influenza es un virus provocado por el virus influenza. Está el A, el B, el C, el H1N1 tan famoso en la pandemia del 2009, y es un virus que produce gran compromiso del estado general, fiebre sobre 38,5 generalmente, mialgias, dolores musculares, secreción nasal, gran compromiso del estado general asociado a hinofagia intensa, que es dolor a la garganta, y además de eso puede producir cuadros de, si el virus baja a la vía aérea inferior, puede producir falla respiratoria, incluso neumonía por influenza. Hay gente que dice que cuando uno se vacuna después de tiempo como que ya no es tan efectivo. ¿En qué época es recomendable vacunarse, por ejemplo, contra la influenza de la que usted habla, doctor? O sea, yo creo que la mejor época es entre marzo y abril, pero nunca es tan tarde. O sea, se puede vacunar, ¿sí? Claro, pero yo creo que como hasta junio es una buena época para terminar la vacunación. Yo decía hace un rato que los niños y los adultos mayores son los extremos, los que de repente más se complica. La pregunta va para usted también. ¿Quiénes deben sí o sí vacunarse? Bueno, lo que más se promueve es la vacunación de los pacientes adultos mayores, o sea, más de 65 años, con o sin comorbilidad, o sea, con o sin enfermedades crónicas, puede ser hipertenso, diabético, pacientes con enfermedades respiratorias como nombramos asma, EPOC, y también puede ser en niños, y en niños sobre 6 meses, o sea, sobre un año ojalá, y además de niños, también el paciente, mujer embarazada, bajo cierta número de meses que lo promueve el ginecólogo o el obstetra, y fundamentalmente pacientes con patologías crónicas. ¿Tiene alguna contraindicación? La influenza, o sea, la vacuna, no mucha. Se pueden producir a veces cuadros idiosincráticos de... ¿Cómo es eso? Que pasan uno en 1 millón de habitantes, como por ejemplo patologías neurológicas. Una reacción. Sí, una reacción adversa, como Guillain-Barré, que no pasa nunca, pero puede pasar uno en 1 millón. Y la otra que puede pasar es, con la vacuna, es que uno sea alérgico a su excipiente. Esta noche nos acompaña para hablar de este tema de broncopulmonar, el doctor Javier Cerda,
especialista del Hospital Dipreca y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Diego Portales. Doctor, ¿hay alguna manera de darse cuenta cuando un lactante no está respirando bien? Como ver si su frecuencia respiratoria es normal, por ejemplo. ¿Cómo saber? Claro, los lactantes son... fundamentalmente tienen cuadros, como no tienen cómo comunicarse, son pequeñitos, en el fondo, no solamente la fiebre, la tos, fundamentalmente la dificultad respiratoria, que se refiere a compromiso para respirar, como retracción de las costillas, mayor tiraje de la musculatura, aleteo nasal y frecuencia respiratoria aumentada. Esos son como los signos más... Hay muchos niños también cuando hacen cuadros respiratorios, no solamente por la influenza, sino que por otras patologías, por ejemplo, por la bordetella pertussis, el coqueluche, hacen apneas también. ¿Apnea? Sí, hacen apnea. Lo del sueño, ¿no? Sí. O sea, no del sueño, es apnea propio de la enfermedad. Ah, propia de la enfermedad. O sea, dejan de respirar. Doctor, ¿qué significa que un cuadro es viral o bacteriano? O sea, ¿cuáles son su diferencia? Bueno, son entidades distintas. El virus son agentes que se replican y tienen un formato biológico totalmente distinto. Se puede transmitir de persona a persona con mucha facilidad, y mientras que las bacterias son vivos, es más complejo, que también se puede transmitir de persona a persona, pero con su transmisión es menos fácil que la del virus. El virus, generalmente hay virus de RNA, virus de DNA, con distintas constituciones, son seres más simples, pero mucho más agresivos los virus. Y hay poco tratamiento. Claro, lamentablemente. Usted ha hablado, doctor, de la fiebre. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Cuál es la temperatura normal que un niño o la de un adulto mayor, o las tres etapas: niño, adulto y adulto mayor? El comportamiento de la fiebre. Sí, las temperaturas, por ejemplo. Yo creo que es mucho más complejo en el lactante. ¿Sí? A pesar que eso lo ven los pediatras, soy un broncopulmonar adulto, pero los pediatras, o sea, un niño que tiene fiebre sobre 37,5, sobre 38, más de 3 días consecutivos, debiera consultar, ya sea a su médico tratante pediatra o a un servicio de urgencia. Más de 3 días de fiebre, pero asociada a otros síntomas, como son pérdida del apetito, cambio del estado de ánimo, niños que dejan de estar activos, conectados a su madre o a su familia, o mucha somnolencia. Ese niño debería llevarse a un servicio de urgencia, o a un médico de manejo diurno, ya sea un consultorio o una consulta privada. Pero un niño, a ver, no es que sea siempre, pero podría llegar a tener 38, 39, un poquito más. En cambio, un adulto mayor no... El adulto mayor es efectivo. Bueno, el adulto mayor, muchos adultos mayores no hacen fiebre. No todos hacen fiebre. ¿Ah, sí? Sí, claro. Muchos pueden tener una neumonía y no hacen fiebre, porque sus mecanismos inflamatorios están disminuidos. Ah, no sabía. Claro, entonces hemos tenido casos de pacientes con absceso pulmonar sin fiebre. Sin fiebre. Sin fiebre, sobre todo los diabéticos. Es muy raro, pero puede pasar. Puede pasar. Pero en un niño generalmente hay fiebre. Ahora, los mecanismos etiopatogénicos de causa de esta enfermedad son muy distintos. En los niños generalmente son virus respiratorio sincicial, el adenovirus, el parainfluenza, mientras que el adulto está la influenza. Pueden haber virus, pero es menos frecuente, y generalmente son pacientes crónicos que se afectan por los virus, y son más comunes las bacterias. Por eso se deja tanto antibiótico en el adulto, y en los niños uno trata de no dar antibióticos. Correcto. Hablemos un poquito de la calefacción. ¿Cómo afecta la calefacción a los niños o a los adultos? Bueno, esa es una muy buena pregunta también. Lo que pasa es que es un problema también latente, porque con las ciudades del sur, como Osorno, Temuco, Talca, Curicó, por el humo de leña. Entonces el humo de leña produce dos casos: aumento de la biomasa, aumento del combustible, y eso produce efecto tanto intradomiciliario como también efecto a nivel del ambiente global. Claro. Y eso aumenta las infecciones respiratorias. Ahora, con respecto, nosotros estamos acostumbrados a las grandes ciudades como Santiago, Concepción, Temuco, que tenemos un nivel de vida en general parecido a un país desarrollado. Pero si nos vamos a las zonas rurales, alejadas, en el campo, como Talcamavia, Quilacoya, que son ciudades como ejemplo cerca de Concepción, de igual que me tocó ser general de zona, y por eso lo digo, claro. Usan brasero, usan humo leña. Es que ahí va otra cosa. Pero que también está asociado a la parte económica. Exactamente, y ellos no tienen acceso a veces ni al gas
no existe el gas, no existe cañería, y el gas, recorrer la ribera del Biobío para llevar gas licuado cuesta mucho. Entonces todo es leña o carbón vegetal. Entonces ahí aumenta la infección respiratoria tanto en los niños como en el adulto mayor. Da mucha pena, doctor, cuando familias, ¿verdad?, duermen con el brasero prendido en la noche. Puede haber incendios. ¿Y ahí qué tiene que hacer una persona? Porque tiene que... A ver, el frío abismante. Es abismante, ¿cierto? ¿Qué debería hacer la persona si tiene obligadamente que hacer uso del brasero o digamos, yo creo que tanto la leña, la leña como el carbón debiera apagarse apenas uno duerme, debe apagarlo. Debiera. No debe prender con nada prendido, porque el riesgo de intoxicación por el monóxido de carbono, uno puede quedarse dormido y no despertar nunca más. Y eso es frecuente, esas consultas. Es como pasa en los baños cuando tienen digamos, ¿cómo se llama? ¿La calefacción? No, cuando tienen ¿cómo se llama? El encendedor. El Califon. El Califon, sí, es lo mismo. De hecho, frecuente la intoxicación por monóxido de carbono. No, y el Califon, cuando hay una pérdida de gas, la gente no lo siente, ¿no? Y es mucho más feroz en los niños y en las mujeres embarazadas. ¿Sí? O sea, la intoxicación en la embarazada o en los niños, el monóxido de carbono es mucho más agresivo. ¿Cuál sería el modo adecuado, doctor, de calefaccionar la casa? ¿Y cuánto rato? O sea, si uno tiene los medios y si tiene el poder adquisitivo, ojalá, todos sabemos que los departamentos de Santiago tienen el piso radiante y esa es la mejor calefacción, la tecnología moderna, porque ni siquiera hay nada, solamente el edificio calienta las baldosas. Lo otro sería eléctrico, a mi modo de ver, eléctrico, sí. Y muy por debajo el gas y muy más abajo la parafina. Doctor, hay un problema que se da todos los años. Los consultorios se llenan. Yo entiendo. Yo cuando veo las noticias en la televisión y veo a la gente va, es porque de verdad su niño tiene fiebre y no tiene para llamar a un médico, tiene que ir al servicio de urgencia. Pero ¿en qué momento para no atochar los servicios? Porque ahí se produce también como una psicosis, una paranoia, no sé. Es como era el mundial. ¿Cierto? Todos quieren ir y van con la guaguita y a lo mejor de repente es contraproducente sacarla de su casa. ¿Ante qué síntoma una persona debiera ir a una urgencia, doctor? Yo creo que el servicio de urgencia, tanto adultos, que es lo que uno le toca ver más, o pediátricos, son pacientes que tienen síntomas de gravedad. Y síntomas de gravedad significa lo que hablábamos al principio, el niño que lleva más de 3 días con fiebre, con compromiso del estado general, con cambio de conducta y dificultad respiratoria. Es un niño que tiene que ir a urgencia sí o sí, porque es riesgo vital. El niño podría complicarse e incluso morir. Cosa que no pasa mucho en Chile, gracias a Dios, pero podría pasar. Y en el adulto mayor es paciente que tenga, además del compromiso general y fiebre, que esté hipotenso, o sea, con la presión baja, eso como nos vamos a dar cuenta, que está pálido, con las mucosas pálidas y con compromiso de conciencia. Los adultos mayores, cuando están graves, se ponen encefalopáticos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa? Un cuadro confusional. Se ponen tan confundidos. Se pierden. Es como tener voy a decir algo que a lo mejor los colegas no estamos con un Alzheimer agudo, así como que están confundidos totalmente. Claro. O sea, no reconocen alguien día se borran, ¿no? Exactamente. Entonces, están totalmente confundidos y eso hace que se pierdan temporal espacialmente, y eso es un síntoma que si es agudo, asociado a fiebre, es que están puestas graves. Pero me gusta lo que dijo usted, ¿eh? O sea, hay que ir en el momento en que realmente lo amerita. Porque muchas veces se comete el error de llevar a un niño, exponerlo 6-8 horas expuesto, y al final se complican por la exposición del frío en la sala de espera y no por su enfermedad a que llevan. Y lo mismo el adulto. O digo yo también, a lo mejor van por un resfrío, ¿cierto? Que no hay nada que hacer, es cuidarlo en cama. Y a lo mejor alguien está más resfriado o hay más virus dando vuelta. Habitualmente los virus de los hospitales o las infecciones bacterianas en los hospitales son mucho más graves del que trae el paciente. Exacto. Entonces hay que traer por cosas graves. Hay es un problema no solamente en la medicina respiratoria, sino que en general se consulta mucho en urgencia. Hay poca educación para acudir a atención primaria o a los SAPO. Ahora, también hay que reconocer, creo yo como médico, que lamentablemente, si bien Chile tiene una estructura de lujo comparado a Argentina o Perú, Uruguay, nosotros tenemos una medicina mucho más moderna, creo yo, el problema es que tenemos una infraestructura aún insuficiente y poco resolutiva.
porque muchas veces va el familiar o con su hijo o con su adulto mayor y no se le resuelve el problema. O sea, no hay un antibiótico adecuado, no hay radiografía, no hay electrocardiograma, a veces no hay un laboratorio de perfil bioquímico, de hemograma, que impide hacer el diagnóstico ahí. Entonces, ¿qué pasa? En el consultorio el médico está con su fonendo, su delantal y nada más, a veces, con su aparato de presión y sus cosas, pero no hay laboratorio inmediato. Claro. En cambio, el servicio de urgencia tiene un laboratorio inmediato, tiene radiología inmediata. No da vuelta todo lo que debería ser el círculo, claro, ¿no? Yo creo que si todos los consultorios más importantes tuvieran un laboratorio con un tecnólogo médico y una mini sala de radiología, obviamente la gente dejaría de ir a la urgencia. Es interesante lo que dice usted. No sé si eso, cuánto el costo de eso económico. Pero interesante lo que dice. Finalmente, doctor, ¿qué consejo usted le puede dar a nuestros auditores para pasar un mejor invierno, digamos? Yo creo que las medidas básicas, como dice el presidente del Colegio Médico, lo han escrito en varias partes, y el área nuestra, es un buen lavado de manos. Indispensable, un buen lavado de manos, uso de pañuelos desechables. Cuando van a estornudar o van a toser, taparse con el antebrazo, pero jamás con la mano. Quizás vamos a tener que ser un poquito menos educados, no dar siempre la mano. Ahí están los microbios, ¿no? Ahí están los microbios. Entonces, si uno estornudó o está con un cuadro respiratorio, evitar dar la mano. Quizás es una buena medida y pedir disculpas. O sea, no puedo saludarlo porque estoy resfriado. Eso me gustó eso, claro. Entonces, oye, no te voy a dar la mano porque estoy resfriado, exacto. Simplemente por eso. ¿Para qué te va a pegarlo? Exactamente. Y la persona lo va a entender, ¿no? Exactamente. Bueno, creo que si y lo otro, tolerancia de la empresa, del lugar de trabajo, porque a veces también incluso uno lo vive. ¿Cómo es eso? Uno falta, está resfriado, está con síntomas gripales, como dice la gente, con una mini cuadro respiratorio, y es muy mal visto que uno falte. Pero ¿cómo faltas por un resfriado? Pero que al revés está perjudicando al resto porque del contagia más gente. Entonces la empresa debería fomentar que el que está realmente resfriado y lo captan, mejor vaya y se va a la casa. Correcto. Y vuelvan 3 días más. Bien. Ahora, ¿cómo financiar eso también? Porque la ISAPRE decir, ¿para qué? Sí, pero acá hay una cuestión muy compleja. Pero en vez de uno, pueden ser 3 o 4. Obvio. O más. O sea, apoyar el reposo precoz de sus patologías respiratorias. Fíjese que hemos hablado bien así... poco filosófico. No sé, pero la gente entendió. Yo estoy seguro que entendió clarito el mensaje que usted envió. Gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias por la invitación. Partimos bien esta semana con usted, doctor. Lo felicito. Muchas gracias. Nos acompañó y muy bien el doctor Javier Cerda, broncopulmonar, especialista del Hospital Dipreca, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Diego Portales. Ahora entiendo, usted da charlas ahí. Sí. Yo creo que los alumnos se sienten bien con usted. Sí, lo pasamos bien. Doctor, suerte, buen regreso a casa.